Bendiciones y bienvenidos a este tu canal cristiano, secta y religiones. Un canal donde encontrarás prédicas, estudios bíblicos y refutaciones de falsas doctrinas. Hoy estaremos dando continuidad al tema de la intercesión de María y de los santos. Si no has visto los videos anteriores, te invitamos a que vayas a mi canal donde refutamos argumentos de que María y los santos pueden escuchar e interceder por nosotros. Además, te invito a que te suscribas al canal y compartas. Dicha esta pequeña introducción, vamos a empezar a refutar algunos argumentos de apologistas católicos. Nosotros como iglesia cristiana tenemos la mejor forma de orar, y esa forma es como la enseñó Jesucristo. Si miramos en Juan capítulo 14, verso 13, dice: y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, cuando nosotros damos esa forma de orar, como lo dice la Biblia, escuchemos qué es lo que responden algunos predicadores católicos. Los católicos nunca oramos en el nombre de María. Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, con la Virgen María, con los santos, con los ángeles, movidos por el Espíritu Santo. Oímos lo que él dice. Él dice que ellos no oran en el nombre de María, sino que oran en el nombre de Jesús, con María, con los santos y con los ángeles. Pero ciertamente ellos no oran en el nombre de María, pero tampoco oran en el nombre de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? La gran inmensa mayoría de los católicos ora directamente a María y a los santos. Entonces le damos la razón cuando él dice que no oran en el nombre de María. Ellos no oran en el nombre de María ni en el nombre de los santos, sino que sus oraciones están dirigidas directamente a ellos. Y supuestamente cuando reciben algún favor o algún milagro, el milagro no se lo atribuyen a Dios, sino que se lo atribuyen a María o a algún santo. Hay personas que son devotas a algunos santos en específico, y otros pues le oran a María, y cuando reciben algo, entonces dice que María o alguno de los santos le hizo un milagro. Ellos no oran ni en el nombre de Jesús ni en el nombre de María, sino que le oran directamente a María y a los santos. Otro argumento que dicen los defensores católicos para aprobar su doctrina es Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11, donde dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. En este texto bíblico, según los apologistas católicos, dicen que ahí están intercediendo para que ocurra algo en la tierra. Vamos a escuchar un argumento de ellos. Ellos están orando delante de Dios pidiendo que pase algo en la tierra. Hermano, si están pidiendo venganza y Dios les dice: espérense, ya llegará el juicio, esperen, ¿cómo no va a escuchar Dios cuando lo que piden son bendiciones? No me vaya a decir usted: sí, los que están en el cielo pueden orar, pero solo pidiendo venganza. Solo pueden orar pidiendo castigo. Hermano, no seamos tan literales. Oímos bien lo que él está diciendo. Él dice que estos que están aquí están pidiendo bendiciones sobre los que están en la tierra,
Pero él tiene que probar y dar el texto bíblico donde diga que están pidiendo bendiciones. Vamos a analizar qué es lo que está diciendo el verso. Dice: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzga y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Miramos que estos no están orando porque suceda algo bueno en la tierra, sino que están pidiendo venganza, están pidiendo por ellos mismos. Dice: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Ellos están pidiendo justicia por ellos mismos. No están orando por bendiciones, no están orando para que suceda algo bueno en la tierra. Si nosotros vamos a ver el significado de interceder, significa hablar a favor de alguien para librarlo de algún problema o para procurar algún bien. ¿Y será que estos que están debajo del altar están pidiendo a favor de alguien o para procurar un bien de alguien? No, estos que están bajo el altar están pidiendo venganza, están pidiendo juicio. Entonces no están intercediendo en ninguna manera. Además, hay que notar que este evento es un evento futuro, no es algo que está ocurriendo constantemente en el cielo, sino que este pasaje de Apocalipsis 6, 9 al 11 es un evento que aún no ha ocurrido y que se va a dar al final de los tiempos. Él dice que si Dios escucha cuando piden venganza, ¿cómo no va a escuchar cuando están pidiendo bendiciones? Pero no miramos que ellos siguieron hablando, ni que siguieron intercediendo, ni que siguieron pidiendo bendiciones. Simplemente dice la Biblia que se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces no están intercediendo en ninguna manera. No miramos que ellos están pidiendo bendiciones. Él dice que no debemos ser tan literales. Pero ¿cómo voy a decir que ellos piden bendición si la Biblia no lo está diciendo? Yo no puedo agregar más de lo que está en la Biblia. Esta afirmación la está introduciendo en el pasaje bíblico y miramos claramente que eso no lo está diciendo ese pasaje. Él dice que ellos también pueden pedir bendición. Entonces él tendría que probar su postura con la Sagrada Escritura. Vamos a seguir escuchando lo que él dice. Estos son los que han sido degollados, los mártires, pero todos los demás están pidiendo bendiciones. Están orando por nosotros. Están pidiendo a gritos en el cielo que algo ocurra en la tierra. Eso está clarísimo en la Biblia. Miramos que él dice que los otros o que los demás están pidiendo bendiciones. Esa parte él la está agregando. Él dice, estos están pidiendo juicio, justicia, pero los demás, dice, están pidiendo bendiciones. Él tiene que dar el pasaje bíblico donde diga que los demás están pidiendo bendiciones para los que están en la tierra. Además, él dice que está clarísimo en la Biblia, pero él no da un pasaje bíblico donde diga que hay santos pidiendo por bendiciones a los que están en la tierra. Él tiene que dar el pasaje bíblico. Si está claro en la Biblia, entonces ¿por qué no da ese verso bíblico? Ahora vamos a seguir escuchando otro argumento sobre Hebreos capítulo 12, verso 22. Hebreos capítulo 12. Vamos a ver cómo le dice Hebreos capítulo 12. Vamos a buscar el versículo 22. A ver cómo lo dice. Hebreos 12, 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos,
que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Vamos a ver qué es lo que argumentan sobre este pasaje. Llegados ya a su perfección. Han llegado ya a la perfección y nosotros nos acercamos a ellos. No solamente nos acercamos a Dios vivo, no solamente nos acercamos a los ángeles, también nos acercamos a los muertos que ya han alcanzado la purificación, lo que nosotros llamamos santos. Oiga bien lo que él está diciendo. Él quiere usar este pasaje para decir que hay que acercarnos a los santos. Claramente nosotros sabemos que cada día nos acercamos más a la morada celestial. Y claro, ahí está Dios, ahí están sus ángeles y también están los hombres de Dios que vivieron de manera santa. Pero la Biblia no dice que nos acerquemos a orarle a los santos, ni que los santos están intercediendo o orando por nosotros. Claro, nos acercamos a la Jerusalén celestial, pero no nos acercamos buscando a los santos, no nos acercamos para pedirle a ellos ni que ellos intercedan por nosotros. Él quiere usar este pasaje para probar que sí podemos acercarnos a los santos. Él dice que hay que acercarnos a los santos, pero la Biblia nunca me dice a mí que voy a ir a buscar a los santos para que oren por mí o para orarle a ellos. Eso no lo está diciendo la Biblia en ese pasaje. Está diciendo nada más que nosotros nos estamos acercando a nuestra morada, nos estamos acercando al lugar celestial, a la Jerusalén que viene del cielo. Pero no está diciendo que nos acerquemos a los santos para orarle a ellos. Sigamos escuchando pues lo que sigue diciendo este cura. La palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me dice que podemos alabar a los hombres de fe, que alguien me muestre en la Biblia que diga que no se pueden alabar los hombres de fe. Entonces, usted dice que no se puede alabar, pero no me lo pueden comprobar con la Biblia. Yo digo que sí se puede alabar y lo compruebo con la Biblia. Los que están viendo podrán mirarlo en las Sagradas Escrituras. Oiga bien lo que él está diciendo. Él dice que la Biblia alaba a los hombres de fe y que él lo puede demostrar con las Escrituras. Nosotros creemos también que la Biblia alaba a los hombres de fe, pero cuando lo alaba es que habla bien de ellos. Pero el problema es que la Biblia no alaba a los hombres de Dios como lo hace la Iglesia Católica. La Biblia alaba la fe de los hombres de Dios, la fe que ellos tuvieron. Pero la Iglesia Católica viene y les rinde culto a ellos. Nosotros los cristianos alabamos a los hombres de fe, pero en un contexto totalmente diferente. Elogiamos la fe de esas personas. Pero la Iglesia Católica no hace elogio a su fe, sino que les rinde culto y les hace oraciones y les hace promesas. Y eso no lo está diciendo la Biblia. Nosotros sí reconocemos las cosas favorables que la Biblia habla de ellos. Resaltamos las cualidades como creyentes. Demostramos la fe que ellos tenían. Pero nosotros no le rendimos culto. Él dice que la Biblia alaba a los hombres de fe, pero no lo alaba como la Iglesia Católica lo hace. La Iglesia Católica rinde culto. Incluso a muchos de los santos tienen días en específico donde reciben cultos. Entonces, este pasaje en ninguna manera prueba que hay que alabarle o rendirle culto a los santos. No se le puede rendir culto a los santos, solamente a Dios. Claro, hay que reconocer la fe de estas personas porque son ejemplos para seguir, son ejemplos a la iglesia. Siga, vamos a ver cómo alababan a los primeros hombres de fe, a los primeros santos del Antiguo Testamento. Escuchen. Por la fe ofreció Abel a Dios
un sacrificio mejor que el de Caín. Lo está alabando, lo está exaltando por encima de Caín. Vamos a ver si está realmente alabando a Caín o está elogiando su fe. Dice que por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Está alabando la fe de Caín, y eso es lo que nosotros alabamos también de las personas. Alabamos la fe que tenían, la fe en Dios. Abel, por la fe que tenía, presentó una mejor ofrenda, presentó un mejor sacrificio al Señor, y por eso Hebreos está haciendo mención de la ofrenda de Caín, está elogiando su fe, pero en ninguna manera le está rendiendo culto a Caín, sino que está exaltando o haciendo ver la fe de Abel en este pasaje. Siga. Por ella fue declarado justo. Por la fe fue declarado justo. Entonces se está alabando porque es un justo, es un santo. A ese justo lo llamamos santo. Por la fe. Entonces lo declaramos justo, santo. Siga. Y aprobó Dios sus ofrendas. Y Dios aceptó sus ofrendas. Siga. Y por ella, aunque muerto... Aquí, escuche este pedacito. Despacio, Benjamín, despacio. Aunque muerto, ven que está muerto, y que usted dice, porque así le enseñaron los falsos profetas, muerto el perro, se acabó la sarna, ya no se puede hacer nada. Los santos, mentira, que pueden hacer nada. Aunque muerto, sigue hablando. Lo que él está argumentando, que nosotros decimos que muerto el perro se acabó la rabia. Nosotros no decimos eso. Creemos que los cristianos cuando mueren están en la presencia del Señor, y la Biblia dice que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Dice el pasaje que aún muerto Abel, dice que esa fe nos sigue hablando. No es que Abel nos sigue hablando, sino que si usted lee detenidamente el pasaje, dice que aunque muerto Abel, dice que nos sigue hablando. ¿Pero qué nos sigue hablando? Nos sigue hablando la fe de él. Nos sigue dando testimonio. Entonces, aún Abel muerto, esa fe que él tenía, aún nos sigue hablando a nosotros. Y no solo la fe de Abel, sino la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Enoc, la fe de innumerables personajes en la Biblia. La fe de Moisés, de Josué, de José. Esos hombres de Dios que tuvieron una fe verdadera. Esa fe, aunque ellos están muertos, esa fe aún nos sigue hablando. Testifican. Esa fe testifica las maravillas de Dios. Testifica también de ellos mismos la fe que tenían. En este pasaje no está diciendo que hay que darle a Abel y ni a ninguno de los santos. Simplemente está resaltando la fe de los hombres de Dios. Entonces los santos son un ejemplo para nosotros, son un modelo para nosotros. ¿Podemos seguir nosotros el ejemplo de ellos? Claro que sí podemos hacerlo. Debemos seguir el ejemplo. Que usted no lo quiera creer, bueno, ese es problema suyo. Pero deberíamos seguir el ejemplo de los santos. Vea él cómo él solo se contradice. Él dice que debemos seguir el ejemplo de los santos. Pero ¿a dónde miramos a un santo pidiéndole a un santo muerto? Si hay que seguir el ejemplo de los santos, pues entonces, ¿por qué él no lo hace? Porque él enseña al pueblo católico que le puede pedir a los santos cuando los santos nunca le pidieron a otro santo muerto. Él dice que hay que imitar a los santos. Claro, hay que imitarlo, pero ningún santo le pidió a otro santo muerto. Todas las oraciones que hicieron los santos fue directamente a Dios. No hay un pasaje bíblico donde diga que un santo le dijo a otro santo muerto o que le orara a un santo muerto. Él solo se está contradiciendo, diciendo que hay que imitar a los santos, pero él no lo hace.
nosotros sí imitamos a los santos, pero como lo dice la Biblia nos dice que debemos imitar la fe de los santos. Y eso lo dice en Hebreos capítulo 13, verso 7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que nosotros consideremos a nuestros pastores que nos hablaron la palabra. Consideremos cuál haya sido la conducta. Consideremos la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Moisés, la fe de Jacob, la fe de Josué. Consideremos esa fe e imitémoslas. Pablo decía: sed imitadores de mí. Pablo se ponía como ejemplo que lo imitáramos. Hebreos capítulo 13, verso 7 dice claramente que consideremos la fe de ellos, que consideremos su conducta e imitemos su fe. La Biblia nos manda a imitar a los santos, sí. Nos manda a imitar a los hombres de Dios, pues claro que sí. Pero ¿qué nos manda a imitar? Nos manda a imitar su fe, a creer lo que ellos creían, a orar como ellos oraban, la conducta que tenían, la persistencia en el camino del Señor. Pero nunca un santo le oró a otro santo. Ahora vamos a ver otro argumento que él va a estar dando y se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 13, verso 20 al 21. Y dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una bandada armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Vamos a escuchar su argumento sobre este pasaje bíblico. Un muerto haciendo un milagro. Un hombre amigo de Dios, después de muerto, hace un milagro. Como un hermano separado me dice que una persona amiga de Dios no puede hacer un milagro después de muerto. Pero Dios, por el amor que le ha tenido a ese, porque los milagros son de Dios. Dios es el que hace el milagro. Pero en atención a ese santo, a ese amigo de él. Hemos escuchado el argumento de él, donde dice que un muerto haciendo un milagro. Él toma el pasaje de Segunda de Reyes capítulo 13, verso 20, para decir que los muertos hacen milagros y entonces que por eso hay que pedirles. Y él cita cuando llevaban a un hombre muerto y después lo tiraron a la tumba de Eliseo y ese muerto tocó los huesos de Eliseo y resucitó. Él dice que los muertos hacen milagros porque Eliseo estaba muerto. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué resucitó esa persona? Simple y sencillamente era porque Dios estaba dando testimonio de Eliseo. Estaba dándole testimonio al pueblo de Israel, recordándole quién era Eliseo. Eliseo había pedido la doble porción del Espíritu Santo. Eliseo era un hombre ungido y Dios estaba testificando de Eliseo, recordándole la obra y las palabras que Eliseo había hecho. Aún estando muerto, Dios estaba dando testimonio de él. Pero no vemos a nadie después de esto llevándose pedacitos de los huesos de Eliseo o haciendo oraciones a Eliseo. Fue un evento único que pasó ahí y eso era Dios testificando de quién era Eliseo. Pero no, eso no es ningún respaldo de que por eso hay que orarle a los muertos para que los muertos nos hagan un milagro. Pero miramos en este pasaje que nadie le estaba orando a Eliseo.
Y aún así, cuando Dios hizo ese milagro, aún así nadie le oró a Eliseo y nadie llevaba pedacitos de huesos de Eliseo para sus casas. Entonces este pasaje no está probando en ninguna manera la intercesión de los santos. Miramos que Dios también hacía milagros con el apóstol Pedro. Dice que la sombra de Pedro pasaba y la gente llevaba a los enfermos para que tan siquiera la sombra de Pedro pasara y los enfermos fueran sanados. El apóstol Pablo también dice que aún llevaban los pañuelos de Pablo y los ponían sobre los enfermos y también los enfermos eran sanados. ¿Por qué pasaba esto? Era porque Dios estaba respaldando a su siervo en esos momentos. Dios respaldando a su siervo, y cuando Pedro pasaba, entonces Dios respaldaba a Pedro. Cuando Pablo estaba haciendo milagros, aún Dios respaldaba a Pablo, que ponía los paños sobre los enfermos y eran sanados. Era Dios testificando a favor de ellos, respaldando sus vidas. Pero no miramos que la gente le oraba a Pedro después de muerto. No miramos a Pablo también dando recomendaciones a la iglesia, que después que él muriera, que le pidieran a él porque estaba más cerca del Señor. No, Pablo más bien decía que la iglesia recibía más beneficios estando él aquí en la tierra que estando muerto. Para Pablo era mejor estar con el Señor, pero para la iglesia era más beneficioso que él estuviera aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque podía orar por ellos, porque Dios lo usaba haciendo milagros, porque podía predicar el evangelio y las almas se podían convertir y salvar. Pero no miramos a nadie orándole a Pedro ni a Pablo después de muerto. Todos los señales que ellos hacían era Dios respaldando el ministerio de ellos. Y la Virgen María, con más razón todavía, porque en Lucas capítulo 1, versículo 35, dice que en María está el poder del Altísimo que la cubre con su sombra. El poder del Altísimo está en María. Hay aquellos que dicen que el poder de Satanás está en María. Yo le con la Biblia, Lucas 1, 35, el poder del Altísimo está en María. Escuchemos ese otro argumento. Él dice que si Eliseo hizo un milagro muerto, entonces que María también lo puede hacer. Él tiene que dar el pasaje donde diga que María puede hacer esos milagros después de muerta. Y él cita Lucas capítulo 1, verso 35, donde dice que el poder del Espíritu Santo está sobre María. Pero miramos que ese pasaje no está hablando que el Espíritu Santo estaba sobre María para hacer milagros, para hacer sanidades. No, vamos a leer que dice el verso 35, pero vamos a leer Lucas 1, 34 y el 35, que dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Este pasaje está hablando del nacimiento de Jesucristo. Que María pregunta: ¿cómo es posible que yo quede embarazada si no he conocido varón? Entonces vamos a ver la respuesta del ángel. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María iba a ser cubierta por el poder del Altísimo. ¿Para qué? Para dar a luz a Jesucristo. No le estaba diciendo el ángel: vas a ser cubierta bajo el poder del Espíritu Santo para que hagas milagros, para que hagas sanidades. Claramente miramos que María dice: ¿cómo es posible que yo tenga un hijo cuando yo no he conocido varón? Entonces el ángel dice: el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Para qué? Para que pudiera dar a luz a Jesucristo, no para que hiciera milagro. Si él dice que María puede hacer milagro, yo le pediría un solo texto bíblico donde María haya hecho un milagro. Un solo texto bíblico donde María haya hecho una sanidad. No existe un milagro de María. Miramos a los apóstoles resucitando muertos, levantando paralíticos, liberando endemoniados. Pero no miramos ni un solo pasaje bíblico a María haciendo milagro. Y él dice que María, con mucha más razón,
Pero no miramos un solo pasaje de María haciendo un milagro. Pero bueno, y él dice que algunos dicen que María tiene la unción de Satanás o la cobertura de Satanás. Y esto es una falacia que él tira, porque no hay ningún cristiano evangélico que diga que María tenga el poder de Satanás. Nadie dice eso. Ningún cristiano dice que María tiene el poder de Satanás. La Biblia dice en Hechos capítulo 2 que cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, María estaba ahí. Entonces, si María ya tenía el poder, entonces ¿por qué hubo necesidad de que recibiera el poder del Espíritu Santo? Porque en Hechos capítulo 2 Jesús le dijo: aquí estén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que estaban los apóstoles, estaban los hermanos de Jesús, estaba María. Entonces fue necesario que María también recibiera el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ella también era parte de la iglesia. Pero en ninguna parte miramos a María haciendo un milagro. Miramos cómo los hombres de Dios resaltaban ahí. Miramos a hombres haciendo milagros, un gran ministerio de predicación y de milagros. Pero no miramos a María con ese gran ministerio de predicación y de milagros. Sigamos escuchando. Porque si el pastor suyo puede rogar, la Virgen María puede rogar, San Francisco puede rogar, porque rogar no es malo. Eso no está prohibido en la Escritura. Él dice, si el pastor puede orar, que también María lo puede hacer. Pero el problema es que la Biblia sí dice que los pastores pueden orar, pero no dice que María después de muerta puede orar. La Biblia dice que oremos los unos por los otros. Santiago capítulo 5, verso 14 dice: ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le será perdonado. Miramos que la Biblia sí nos manda que oremos unos por otros. Dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llámelo a los ancianos. No dice, si alguno está enfermo, ore a María o clame a los santos. La Biblia dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él. Y Dios lo va a sanar, y si ha cometido pecado, pues Dios lo va a perdonar. La Biblia no autoriza a un cristiano a dirigirse en oración a otro ser humano que está muerto. Más bien prohíbe que lo oremos. Y eso lo miramos en Deuteronomio capítulo 18, versos 10 y 11. Donde dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Qué es lo que está haciendo la Iglesia Católica? Consultando a los muertos. Y miramos que está prohibido en las Escrituras consultarle. Cuando alguien consulta a un muerto, va en contra de lo que dice la Sagrada Escritura. No podemos consultar a los muertos. Eso está prohibido en la Biblia. La iglesia debe orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Entonces miramos que todos los argumentos que ellos han dado son argumentos inválidos, son argumentos falsos. Han tomado los pasajes bíblicos para torcerlos. Ellos le dan una errónea interpretación. La Biblia no enseña que hay que orarle a los muertos o que los muertos pueden interceder por nosotros. No hay mejor forma de orar que la que Jesús nos enseñó. Todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesucristo nos sería hecho. Entonces miramos cómo estos predicadores católicos tratan de defender lo indefendible.
tratan de probar su doctrina a como puedan, pero tratando de probar su doctrina se están perdiendo ellos mismos y están arrastrando a millones de personas también al infierno. Hay que buscar a Dios, hay que orar como Dios nos manda a orar. Esta doctrina no se puede defender con la Biblia. No hay pasaje bíblico que la respalde. Y si toman un pasaje bíblico, está totalmente truncado, tergiversado. Hemos probado con las Sagradas Escrituras cómo se debe de orar y hemos refutado también con los mismos pasajes de ellos. Hemos refutado sus propios argumentos. Hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado, que sea de bendición para tu vida, y te invito a que los compartas también con tus amistades y que te suscribas a nuestro canal. Bendiciones y nos vemos en un próximo video.